Tras una larga noche de dominación extranjera, guerras internas y divisiones, Centroamérica prometió unirse y puso en marcha un proceso de integración. Pero a pesar de los años, todavía queda mucho camino por recorrer. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 21 del grupo Megavisión aquí en El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y permítanme presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros la doctora Luz Estrella Rodríguez, quien es viceministra de Economía de El Salvador. También fue vicepresidenta, fundadora y directora administrativa de la empresa Alba Alimentos, que es muy importante aquí en El Salvador. Nos acompaña además el señor Francisco Olavarría, quien es embajador de México en El Salvador. Fue periodista, ex maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional, encargado de negocios en la Embajada de México en Portugal, en Nueva York y también en Cuba, entre otros. Está con nosotros también el licenciado Pablo Durán, quien es presidente de la Corporación de Exportadores de El Salvador, Coexport. Es una gremial privada, ofrece apoyo a todas las empresas del país, pequeñas y grandes, y fomenta y promueve las exportaciones de bienes y servicios. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña también el señor Carlos Manuel Echeverría Esquivel, quien es embajador de Costa Rica en El Salvador y representante ante el SICA. El SICA es el Sistema de Integración Centroamericana, que da nombre al proceso de integración regional y fue creado en diciembre del 91. El señor embajador es especialista en mercadeo, economía y finanzas internacionales. Más de medio siglo después de poner en marcha el sueño de Francisco Morazán, los países centroamericanos están todavía lejos de una unión política, de integración centroamericana. ¿Qué ha sucedido, señora viceministra? ¿Por qué el proceso ha sido tan lento? ¿Por qué las cosas han caminado no han caminado con la celeridad que se esperaba? Bueno, gracias Gonzalo por el espacio y un saludo para todos. Yo creo que Centroamérica, en el contexto de estos 50 años de historia de integración centroamericana, después de haber tenido una integración previa, una desunión y luego una decisión de integración, sí hemos avanzado, puede que con pasos lentos. Sin embargo, la coyuntura actual creo que es sumamente valiosa desde la parte económica, desde la parte política, desde la parte social. Somos una región que cada vez el mundo está demandando que seamos más fuertes, y creo que los países políticamente estamos entendiendo, todos en la región centroamericana, que uno solo somos más débiles y que juntos hacemos un bloque regional competitivo, un bloque regional políticamente fuerte, un bloque atractivo por ser un centro logístico, estratégico, una ubicación perfecta con el mundo. Creo que eso se entiende. Y como región, los diferentes países del mundo están demandándole a Centroamérica esta oportunidad de integración y de ver esos 44 millones de centroamericanos con todo su potencial económico, político, unidos. Y eso lo que nos está haciendo es despertando ese sueño de verdad de caminar fuerte a una integración. Si uno le pregunta a un centroamericano, da igual en qué país, sobre el proceso de integración centroamericana, la mayoría responde que es un proceso que está engavetado, es decir, un proceso que no camina. ¿Esa percepción, señor embajador, es una percepción real? ¿Piensa usted que las cosas están realmente caminando y que hay un futuro de unidad plena cercano? Yo pienso que sí. La integración desde la independencia en 1821 ha estado en la mente de los centroamericanos. Y en los últimos años, como bien decía la señora viceministra, se ha hecho evidente que los países son muy pequeños y que tienen que integrarse mucho más. Ahora, eso obviamente tiene sus matices, tiene sus dificultades, hay atavismos, hay algunas, digamos, situaciones que requieren aumentar la confianza entre los países. Pero le voy a decir algo muy importante, me parece, que a pesar de todos los problemas que han habido en Centroamérica, estas situaciones que usted mencionó, las dictaduras del pasado, que tal vez en mi país han sido un poquito diferentes, nosotros fuimos, si se quiere, el patito feo durante muchísimos años de la integración centroamericana, desde 1821.
Eso nos permitió tal vez desarrollarnos en otra circunstancia. Pero el tema, la integración económica, desde 1960, 1962, ha sido un pilar inconmovible. Ha tenido situaciones difíciles. Pero fíjese que en el año 2008, cuando el mundo tuvo las dificultades más grandes, ¿se acuerdan? Todos, sí, obviamente. Las dificultades del tema de los bienes raíces, que repercutió tanto en los mercados, Centroamérica se salvó a sí misma. La integración, perdón, el comercio intrarregional sí, creció en 26%, mientras los mercados internacionales se nos estaban cerrando. O sea, las empresas que se habían creado con el mercado común centroamericano en base al modelo cepalino se fueron transformando y fueron sumamente competitivas en su propio mercado. Mercado común centroamericano es en este momento, creo que la señora viceministra no me dejaría mentir, es un 29%, un 30% del comercio internacional. Ahora, cuando hablamos de integración, no solamente estamos hablando de comercio, estamos hablando de energía. Nosotros somos ahora en energía eléctrica una región integrada. Esta luz que estamos utilizando aquí en este momento, en El Salvador, puede que esté siendo producida aquí, en Guatemala, en Costa Rica, en Panamá. Y aquí en El Salvador hay una empresa que se llama pública, la AEOR, Empresa Operativa Regional, donde hay un tablero enorme y ahí usted se para ahí y usted ve en el momento en que se realiza, por ejemplo, un contacto de intercambio de energía entre Guatemala y El Salvador, entre Costa Rica y Panamá. Igualmente, tenemos una política agrícola, tenemos políticas ambientales y sociales muy ligadas a la parte económica, porque sabemos que en estos tiempos, cuando usted participa en un TLC, Tratado de Libre Comercio, usted tiene que tener políticas sociales y políticas ambientales acordes con lo que se ha acordado en este tratado, si no, se lo quitan. Y Exacto, así por el estilo, ¿verdad? Es sin duda alguna algo muy importante señalar eso, puesto que el proceso de integración tiene muchas facetas, pero también tiene una que es interesante. Hay gente o países de la región o incluso más lejanos que quieren ayudar a este proceso de integración o quieren ayudar a Centroamérica. México en ese sentido ha sido un país que está en una situación privilegiada porque está muy cerca, está un poco casi dentro del mismo proceso de integración. ¿Cómo se puede ayudar desde fuera a este proceso? ¿Cómo se ha ayudado? ¿Cómo se ve desde afuera y desde adentro, como es en el caso de México, casi este proceso de integración centroamericano? Bueno, lo han expresado muy bien hasta este momento, ¿verdad? Creo que México tiene como una política central, una política definida, una política casi a nivel constitucional, la integración con los diferentes países hermanos de la región. Nosotros consideramos que Centroamérica tiene un gran futuro, consideramos que somos parte de la región, que es una región donde somos países hermanos y que tenemos una infinidad de vínculos culturales, históricos, en fin, que tienen que tener una expresión más dinámica en términos de comercio, de inversión y de acercamiento en los distintos niveles. Entonces, México ve, si bien no forma parte del sistema de integración centroamericano, ha sido observador por más de 10 años. México es un país que además tiene un proyecto de cooperación muy importante con la región y que ese proyecto trata de alinear nuestros objetivos nacionales con los objetivos nacionales de los países centroamericanos, de manera que los esfuerzos conjuntos, porque yo digo que la cooperación no siempre es del que da y el que recibe, sino que el que recibe también enseña al que da la cooperación, nos permite avanzar en esas metas, que son metas muy similares. Una razón más para esperar que a México le vaya bien, mucho mejor de lo que le va ahora, también en el campo económico, porque sin duda alguna que eso facilitaría mucho más la cooperación con los países de Centroamérica. Pero hablando de resultados económicos, evidentemente ha sido el comercio, ha sido la economía de los países la que en el último tiempo al parecer le ha dado un empujón bastante fuerte a la idea de la integración. ¿Cómo lo ven esto los exportadores? ¿Cómo lo ven esto los empresarios de Centroamérica? Pero o sea, las cifras económicas son impactantes. El proceso de integración en los años 60 que se inició, estábamos en un comercio regional muy incipiente. Para darte una cifra, en el año de 1980, la exportación regional, el comercio regional era de 2.200 millones.
A este momento el comercio regional se sube a 15.000 millones, solo la región centroamericana. Las exportaciones de toda la región centroamericana en este momento, incluyendo bienes y servicios, anda por alrededor de 51.000 millones. Solo bienes anda por 36.000 millones. Yo creo que la viceministra mencionaba que somos la región centroamericana, el centro logístico de América, y yo creo que es un atractivo muy grande para inversionistas europeos, para inversionistas suramericanos, y tomar a la región nuestra como un centro de inversiones. La inversión extranjera en el área centroamericana en los últimos 4 años fue de 42.000 millones. O sea, es bien importante. Es posible que la mayor parte de esa inversión extranjera se fue a Panamá, se fue a Costa Rica, pero toda Centroamérica se ha visto beneficiada de esa inversión extranjera. Habría que quizás en algún momento hablar de lo que significa obtener recursos, de obtener ganancias y al mismo tiempo obtener de cómo esas ganancias se distribuyen de una forma equitativa en toda la población, porque esa sería, digamos, la manera más concreta para que la gente entienda la importancia de los procesos de unificación y seguir, por supuesto, creciendo económicamente. Pero de todas maneras, a pesar de estos éxitos, en definitiva, se tiene la sensación de que el proyecto de unidad no es lo suficientemente intenso. Por eso, señora viceministra, usted que se sienta al lado del presidente para hablar de estos temas, ¿cómo es en El Salvador? ¿Es El Salvador un país que está dispuesto a impulsar esta unidad centroamericana con toda la fuerza que tiene esta nación pequeñita, el pulgarcito de la región, pero un país también que tiene una experiencia muy rica históricamente y de cara al futuro? Bueno, primero decirte que la decisión política del más alto nivel en El Salvador está señalada, y de la región está señalada en la cumbre de presidentes de Punta Cana, en la cumbre, en las últimas cumbres en realidad, en Belice se ratifica también la decisión de seguir con el proceso. Hay instrucción clara de todos los presidentes centroamericanos de avanzar en un proceso de integración. Nos ponen meta, nos ponen plazo y nos ponen compromisos a la región en lo político y en lo económico, de integración y en lo social. A partir de esto, Centroamérica tuvo El Salvador tuvo la oportunidad de retomar la presidencia pro tempore en estos 6 meses, y quiero decirte que coherente con esos principios, coherente con esa visión centroamericana de los presidentes y del presidente de El Salvador, nosotros impulsamos una serie de elementos, entre estos una estrategia. Ya hay un tema a nivel mundial clave, novedoso, y de repente esto parece una oportunidad, que es la facilitación del comercio a nivel del mundo. Y como es un tema que atrae a todos los países, bueno, dijimos los centroamericanos y El Salvador al frente en esta presidencia pro tempore, vamos a impulsar una estrategia centroamericana de facilitación de comercio para que mejore los procesos de puntos aduaneros centroamericanos, una estrategia donde todas las agencias cooperantes del mundo se vean reflejadas y tengamos un ordenamiento del aporte de la cooperación, una estrategia donde además nos unan la mejora de la competitividad de la región para volverla atractiva en todos los sentidos, trascender de 17 kilómetros por hora en la región centroamericana a más kilómetros por hora de lo que es el paso de las mercancías por la región, porque de nada sirve que sea el país si el país vecino, el par país, no también activa, digamos, en este proceso. Entonces, te digo, la mejor noticia es que lo que nos definimos lo pudimos lograr. Centroamérica, y aquí todos los países, unánimemente, aprobamos nuestra estrategia centroamericana de facilitación de comercio, liderada por El Salvador. Y somos líderes en el nuevo, digamos, acuerdo centroamericano como región con Corea del Sur. O sea, hay muchos esfuerzos como estos. Sin duda alguna, es interesante, por ejemplo, lo que sucede en otras regiones del mundo, Europa, por ejemplo. El paso de la visión de país a una visión europea, a una visión regional, fue enorme, con guerras entre medio. ¿Para qué decir
cómo superar las dificultades que hay cuando se encontraba un francés con un alemán con un polaco, en fin, por toda la historia anterior, por todo lo que había pasado. Sin embargo, hoy día, en general, los europeos se sienten orgullosos de ser europeos y en ese sentido hay un éxito de la unidad. ¿Cómo es la situación aquí en Centroamérica, señor embajador? Ya sabemos que a un tico no lo ven bien los nicaragüenses, digamos a nivel de base. Sabemos que pasa lo mismo con otros países. Hay todavía una identidad, hay prejuicios que no aportan a este proceso unitario. Mire, casi todos los países en Centroamérica tienen algún tipo de problema con alguno de los vecinos. Eso es una realidad. Son atavismos muchas veces del pasado. En el caso nuestro, por ejemplo, con Nicaragua, la realidad es que la relación de Costa Rica y Nicaragua es intensísima. Es quizá la relación más intensa de Centroamérica. Nosotros tenemos 700,000 nicaragüenses trabajando en Costa Rica, contribuyendo, se les paga, llevan esas remesas a Nicaragua. Más bien a nivel de base no tenemos problemas. Hay otros niveles donde hay situaciones más complejas que tienen que ver con otros factores. Yo creo que aquí en Centroamérica, para que la integración avance, es fundamental el compromiso de los gobiernos, pero los gobiernos son pasajeros. Bueno, es la aspiración nuestra. Nosotros estamos acostumbrados en Costa Rica a los cambios políticos, ¿verdad? Cambiamos cada 8 años. No ha durado un gobierno en Costa Rica un partido político, más de 2 periodos. Eso ha sido una regla costarricense. Nos ha resultado. Yo no digo que eso sea lo que tienen que hacer los otros países, pero sí por lo menos tenemos que tener, todos los países, una aceptación de ciertas reglas básicas, tener contratos sociales, o sea, que las sociedades hayan aceptado la integración como algo común. Pienso que hay que trabajar mucho todavía para que las sociedades tomen la integración no como política gubernamental, sino que sean políticas de Estado. Y en esto quiero ser muy franco, todavía hay falta trabajar un poco más. Los niveles de confianza, usted lo mencionaba, Francia y Alemania, 2 guerras civiles, 2 guerras mundiales, guerras antes, han ido superando eso. Eso es una cuestión de los gobernantes y de los pueblos, son cuestiones políticas de Estado que trascienden los gobiernos. Creo que tenemos que trabajar mucho eso, tenemos que fortalecer los niveles de confianza, es fundamental, ¿verdad? Y además, tal vez más tarde podemos comentar un tema que es importante, que es el tema de lo que le está pasando a la mediana y pequeña empresa centroamericana, que es la mayor parte de la empresa. Si usted va a la Cámara a la Cámara de Industria de Costa Rica, o la ASI, si me permite la señora viceministra, que es la Asociación Salvadoreña de Industriales, usted se da cuenta que el 80% de las empresas son empresas medianas y pequeñas. Esas empresas medianas y pequeñas están ahora en un mercado abierto, como debe ser, están compitiendo contra empresas más grandes de otros países. Sí. Inclusive, hay países que están comprando, hay empresas privadas de países más grandes que están comprando empresas en Centroamérica, a veces las cierran y se llevan la producción para su país. Eso se da porque las empresas son pequeñas. Tenemos que trabajar mucho, señora viceministra, me parece, sí, en lograr integrar a las medianas y pequeñas empresas centroamericanas con las empresas, sí, por ejemplo, las empresas salvadoreñas con las empresas costarricenses, por medio de intercambios accionarios. Y todo esto en un panorama mundial donde las alianzas crecen, cada vez son mayores. México es un país que tiene muchas alianzas con Europa, con los Estados Unidos. Algunos dicen que no es tan buena la alianza con los Estados Unidos. En este mundo de nuevas alianzas, señor embajador mexicano, ¿cómo ve su país en la alianza económica con los países centroamericanos y sobre todo qué importancia le concede a México a los acuerdos internacionales y cuáles deberían ser las bases para que estos acuerdos sean beneficiosos para todos? Bueno, yo creo que, como lo mencionas, México es un país de pertenencias múltiples. Geográficamente estamos situados en América Latina, somos parte de América del Norte, estamos entre 2 océanos, estamos en una situación, digamos, geopolítica, geoestratégica muy peculiar. Y el tratado de libre comercio con los Estados Unidos pues nos ha vinculado de una manera mucho más
fuerte con lo que ha sido el desarrollo económico del norte, es decir, de Estados Unidos y de Canadá, que son los otros dos socios del acuerdo. Esto era ya una tendencia estructural de la economía mexicana, del comercio exterior en México, que era la vinculación a ese mercado tan grande, que se ha venido fortaleciendo por la presencia de una comunidad mexicana muy grande que quiere tener acceso de nuevo a los productos mexicanos. Pero de cualquier manera México ha venido desarrollando una política bastante agresiva, bastante abierta, y podemos decir que tenemos tratados de acuerdo de libre comercio con Chile, con Israel, obviamente con Centroamérica, el Tratado Único de Libre Comercio. Tenemos un acuerdo de comercio con Singapur, es decir, con una serie de países y regiones que le dan a la economía mexicana una competitividad extra. Pero creo que en el caso de Centroamérica, las empresas mexicanas con capacidad de exportación están viendo en Centroamérica claramente un mercado, están viendo un área para su crecimiento potencial, y ya la presencia de las empresas mexicanas en El Salvador, en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua, es significativa. Algo habría que hacer, sí, puesto que las cifras conocidas indican que, si bien es cierto, los países han mejorado económicamente en América Latina, en definitiva ha empeorado la distribución del ingreso, y desgraciadamente la concentración del ingreso es un problema. O sea, un 1% de la población controla todo, y la inmensa mayoría se queda bastante marginada de los beneficios de todo este comercio internacional y el desarrollo económico de los países, que es un desarrollo que lo hacen los países con el esfuerzo de todos sus ciudadanos. Pero en el campo ya de los convenios económicos, y la experiencia centroamericana en concreto. Ya nos contaba recién cómo esto ha tenido un desarrollo importante, un boom significativo. Esto significa, como decíamos antes, más trabajo, más posibilidades para la gente. ¿Cómo hacer para que este proceso económico se profundice todavía más? ¿Cómo pueden aportar las empresas en particular para no solo brindar más trabajo, sino trabajo en mejores condiciones a sus ciudadanos? ¿Y cómo hacer de esto un motor de la unidad centroamericana? Bueno, yo creo que el crecimiento económico de los países es determinante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si nosotros, lo que creemos nosotros es que es importante para Centroamérica las inversiones extranjeras y la inversión privada centroamericana para generar más inversión, para generar nuevas empresas, para generar empleo y mejorar la calidad salarial de los trabajadores nuestros. Por ejemplo, aquí en El Salvador nosotros tenemos un promedio, el promedio que se paga de acuerdo a las cifras del Seguro Social, nuestro salario promedio que pagan las empresas aquí anda por $450, ese es el promedio. El salario mínimo son $250, muy distante del salario mínimo que paga Costa Rica, que es el doble. Entonces Costa Rica es un buen ejemplo. Costa Rica creció económicamente más después de Guatemala, y sus salarios se incrementaron notablemente. Creo que anda por $550 el salario mínimo en Costa Rica. O sea, se ve que el desarrollo económico, la generación de empleo y el mejoramiento de la economía permite mejorar la calidad de salarios para la clase trabajadora. Yo creo que todo el mundo, tanto privados como públicos, queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Nosotros como empresarios lo que creemos es que mejoramos la calidad generando inversión, generando empleo y mejorándole las condiciones salariales y de prestaciones sociales a los trabajadores. Aquí muchas empresas privadas en Centroamérica desarrollan sus propios programas de responsabilidad social empresarial y gastan millones en los trabajadores. Muchas empresas nuestras tienen escuelas, tienen clínicas, dan becas a sus hijos de trabajadores. O sea que poco a poco, en la medida que tú te desarrollas, pues podés mejorar la calidad de los trabajadores. Para nosotros es fundamental la relación capital-trabajo, trabajadores es esencial, si no, no salimos adelante. Hay sí temas que son comunes, tema de la seguridad, por ejemplo, donde hay mucho que hacer todavía, Salvador, ¿para qué decir?
hay temas comunes en los cuales es necesario avanzar, que es que esta unidad política sea mucho más intensa verdaderamente, que así lo sienta el ciudadano común y corriente. Pero faltan algunas cosas. Por ejemplo, desde Costa Rica, que es un país que le va bien, que concede una importancia muy grande a los temas del medio ambiente, y eso lo ha hecho famoso en el mundo. ¿Qué haría usted, señor embajador, para que esta unidad centroamericana fuera todavía más intensa, más concreta, más real? Bueno, yo pienso que hay que insistir primero que nada en que cada país debe fortalecer, debe lograr un contrato social fuerte, sólido. Vemos a Guatemala que está pasando un momento difícil. La aspiración es que Guatemala pueda resolver sus situaciones y pueda establecer un contrato social en términos, digamos, rusonianos, ¿verdad? Términos enciclopedistas, en los cuales las fuerzas del país, sociales, empresariales, el aparato estatal, los partidos políticos, porque no se trata solamente del partido que está en el poder, se trata de los partidos en democracia, de todos. Se trata de todos los partidos, si no, no vamos a poder construir las situaciones. Entonces, lograr amarrarse. Yo creo que el éxito de Costa Rica, y cada país centroamericano sabrá cómo está en que nosotros, desde la gente de izquierda, la gente de derecha, tenemos un modelo que ya lo aceptamos. Ese modelo privilegia la educación, ese modelo privilegia la participación. Los costarricenses nos encanta participar. Cuando usted tiene una sociedad participativa, usted tiene un montón de gente dando ideas. Y si esa gente es educada, la gente le va a dar ideas mucho mayores. Ahora, usted hablaba de la distribución de la riqueza, también un poco la distribución de las oportunidades. Yo creo que ahí los mercados de capital, que todavía son incipientes en Centroamérica, y específicamente los mercados accionarios, tienen un papel muy importante que jugar. Ir metiendo poco a poco, y los gobiernos, por supuesto, con políticas adecuadas, ¿verdad? Tiene que haber políticas macro adecuadas en todos los campos y políticas micro. Si los gobiernos crean políticas, por ejemplo, fiscales adecuadas para que incentiven que las empresas se abran al capital accionario, se hagan lo que se llama en inglés go public, que se hagan públicas, en el sentido de que cualquiera pueda comprar una empresa y que ellas se financien, no tanto por el endeudamiento externo, sino que se financien por medio de participación accionaria. Eso va a hacer que los trabajadores de las empresas, el público en general, empiece a participar en ellas. Yo creo que eso es bien importante. Es más, eso es, en términos ideológicos, es pasar de lo que todavía puede ser un precapitalismo, en términos de Adam Smith, ¿verdad?, pasar a un capitalismo participativo y pleno. Claro, y pues también pasar de una democracia formal a una democracia real. Evidentemente ahí todavía hay mucho que hacer. Pero la percepción de muchas personas también es que hay una crisis muy grave. Hay una crisis de confianza, hay una crisis económica general, pero que en este caso al parecer las cosas se están marchando mejor aquí en Centroamérica. Hay una crisis de corrupción terrible en todo el mundo, o sea, no estamos hablando de Centroamérica en particular, y hay todavía un cierto distanciamiento entre los agentes principales de los estados para promover políticas públicas de desarrollo económico, desarrollo social, ambiental, etc. En el caso, por ejemplo, de El Salvador, todavía desde hace mucho tiempo se observa desde fuera, hay una distancia enorme entre las principales fuerzas políticas. Lo que dice el gobierno es contrastado de inmediato por la oposición, lo que dice la oposición no conduce a que se produzca una unidad para que la democracia funcione de una forma mucho más activa. ¿A qué se deben estos problemas, señora ministra, y cuánto se daña el país con estos debates interminables, sin acuerdos? Bueno, yo quizá quiero decirte que podemos ver que en el campo ideológico pueda suceder esto, pero en el campo real, en la vida dinámica, este gobierno, no te estoy hablando de los dos partidos, te estoy hablando del gobierno, decidió abrirse con todos los sectores, separando lo ideológico político de cualquier actividad del gobierno de la República de El Salvador. Y creo que tú puedes constatar los diferentes esfuerzos y las diferentes mesas y las diferentes formas como nos integramos. Yo te pongo un ejemplo. Con Coexport tenemos una actividad dinámica, constante,
fuerte desde las diferentes estructuras de gobierno, desde los diferentes niveles. No es exclusivo solo del Ministerio de Economía, donde estamos todos, sino que ahí está Proesa, el Ministerio de Trabajo, bueno, están los diferentes actores. El vicepresidente, como comisionado para la inversión pública-privada, ha establecido tantas mesas de trabajo activas, porque no son inactivas, activas, donde convoca a los diferentes sectores para enamorarlos a invertir en El Salvador, para que no se vaya a capital nacional solo fuera de la región. Está bien que se invierta en la región y en el mundo, pero para que se queden también en El Salvador. Tal es así que tú recorres hoy muchas calles de San Salvador y ves diferentes inversiones en infraestructura. La recuperación del sector de la construcción, de venir de menos 17%, se ha recuperado 16 puntos a la fecha. Y creo que vamos a cerrar un año positivo para la construcción. Las exportaciones del año anterior, para nosotros esto es clave y fundamental. Cerramos con menos 4% y este año vamos a ser el país de Centroamérica que más hemos crecido en exportaciones. A mí me parece que es ese toque de confianza que hemos inyectado entre el sector público y privado en el país, entre los diferentes sectores, con no solo la actividad económica, como te digo, respetando digamos, acciones. De repente hay que tomar algunas medidas que, digamos, no gustan o no favorecen, ¿verdad?, en la parte, sobre todo, de la hacienda pública, pero vamos construyendo un escenario en el que respetamos las ideas y en el que no es lo ideológico lo que sea fundamental, sino el desarrollo y el potencial del país. Cierto, pero también es cierto que en Estados Unidos hay una cierta preocupación. Están los rusos por un lado, están los chinos por otro lado, están los americanos por otro lado, hay muchos agentes que en el pasado jugaron un papel bastante crítico en Centroamérica y que fueron parte de la división de la región, que hoy día están presentes y que están tratando de construir centrales nucleares, en el caso de los rusos, que están tratando de construir, instalando sus portaaviones, que están tratando de construir canales, en el caso de los chinos, etcétera. Y vamos a agregar después los iraníes, y etcétera. Entonces, este factor internacional, que en el pasado, señor embajador, fue un problema, ¿podría convertirse de nuevo en una dificultad para Centroamérica? Si Bueno, no se orienta de forma... Yo esperaría que no, ¿verdad? Pero sí requiere de una claridad estratégica de Centroamérica, de hacia dónde queremos ir y qué es el tipo de integración que queremos y qué es el tipo de desarrollo también al que aspiramos para nuestros pueblos. Creo que eso es algo clave que está pendiente de lograr y que tenemos que trabajarlo muy cercanamente. Cuando yo estaba chiquito, mi padre, que era un anticomunista furibundo, admiraba mucho al mariscal Tito de Yugoslavia, porque el mariscal Tito fue muy exitoso en trabajar con todos. Trabajaba con los europeos occidentales, trabajaba con la Unión Soviética en ese tiempo, trabajaba con los norteamericanos. Y él aprendió a jugar con todos y sacarle a cada uno algo. Yo creo que eso es algo que Centroamérica tiene que aprender a hacer, sin meterse en problemas de ideologías, ni meterse en problemas políticos, y siempre ser muy transparente en su forma de trabajar, en lo que está buscando. Por ahí va la cosa del desarrollo, ¿eh? La integración tiene que ser algo que los pueblos sientan que les favorece. A veces no comunicamos muy bien. Por ejemplo, hablábamos de la energía, que la gente aquí en El Salvador o en Costa Rica sepa que esa energía que reciben en ese momento pueden estar recibiéndola desde Guatemala o desde El Salvador, ¿verdad? Y el día de mañana desde México o desde Colombia. Importante cómo se produce esa energía, sobre todo es muy importante en el caso de Centroamérica, porque tiene problemas medioambientales que se podrían agravar. Ahora, el mundo, señor embajador, camina hacia una unidad económica, parece ilimitada, incluso con los nuevos tratados del Transpacífico, el Tratado Atlántico que están buscando los Estados Unidos. ¿Cómo repercutirá todo este afán globalizador de los Estados Unidos, que tiene naturalmente un interés económico y político muy fuerte detrás? ¿Cómo repercutirá en México? ¿Cómo repercutirá en Centroamérica? Se va creando un nuevo ambiente. Esto se ha puesto ya sobre la mesa, hay una nueva dinámica
entre los países. Creo que de alguna manera todos hemos ido alineando nuestros objetivos y en ese sentido vemos la inversión extranjera de una manera diferente. Ya no es el afán de quitarle al local, sino la manera en que el local puede participar junto con otros países, digamos en el caso de las inversiones que aquí se mencionaban, de extrarregionales. Estados Unidos, hay que reconocerlo, sigue siendo el eje económico de la región, es el eje económico del mundo, pero su papel es cada vez es cambiante. A partir de eso, creo que los países de la región también vamos a tener la capacidad de desarrollar nuestras pequeñas o grandes ventanas de oportunidad, nuestras ventajas competitivas. Creo que aquí se mencionó muy bien el tema de la logística, se ha mencionado la capacidad tan grande que tendría Centroamérica de convertirse en un polo logístico a nivel global. Las economías siguen siendo la mayor parte de las exportaciones por vía marítima y por lo tanto una región que tiene acceso a dos océanos, con una franja muchas veces menor a los 250 kilómetros, bueno, pues tiene una ventaja real. Entonces, creo, México está convencido de que la mayor apertura conduce a mayor integración. Y esa mayor integración es benéfica y en el caso de México siempre se ha debatido, pues más que en otros países, por la intensidad que esta integración económica lleva, pero también vemos a que las empresas mexicanas con vocación exportadora están fuera. Si alguien me hubiera dicho hace 30 años que la empresa de teléfonos de México iba a ser propietaria de teléfonos en Austria o en Chile o en Sudáfrica, no lo hubiera yo creído. Sería bueno que mejoraran más todavía los teléfonos, porque ese es otro punto. Pero no solo los mexicanos, también otros, los españoles. Ahora, en la perspectiva de comercio que se están dando hoy día con los nuevos tipos de tratados que se están estableciendo, ¿cómo la ven los empresarios? Bueno, yo creería que nosotros partimos de la base que lo que hemos logrado hay que mantenerlo, ¿verdad? Lo que se refiere a la región centroamericana, es nuestro principal socio, de ahí sigue Estados Unidos como el principal socio también comercial para toda la región centroamericana y tenemos que ver más allá, ¿verdad? Tenemos que ver, afianzar nuestros intereses comunes y nuestros intereses comunes es crecer, es desarrollarnos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos centroamericanos. Para el año 2050 va a ser China la potencia mundial. Entonces, si va a China creciendo a niveles agigantados y Estados Unidos, que hoy es la potencia, va a pasar quizás a un tercer lugar, entonces nosotros tenemos que ver a China, ¿verdad? No importando la ideología china, sino que China ha demostrado dos cosas: tiene su posición política y tiene sus intereses económicos. Yo creo que así debemos de trabajar en Centroamérica. Los intereses ideológicos no deben de ser más allá o superiores que los intereses económicos. Yo creo que nosotros debemos ser prácticos, ¿no? Y este pragmatismo lo estamos viendo aquí en el mismo El Salvador. Ya hasta tienen un estadio de fútbol los chinos en Costa Rica. Pero no hablemos de fútbol porque las aguas están muy movidas en este momento. Juntos podemos organizar un campeonato mundial, los centroamericanos. Sí. Pero vamos a tener que buscar nuevos dirigentes. ¿Sí? Ya están todos presos casi. Bueno, los europeos jugaron un papel bien importante en todo el proceso de dinamizar la unidad centroamericana. ¿Cómo se ve eso hoy día, señora viceministra? ¿Cómo ha visto usted que se ha desarrollado este aporte europeo y en qué condiciones están todavía las posibilidades de acentuar las posibilidades con la Unión Europea para desarrollar aún más esta tarea tan importante? Bueno, yo creo que lo que fue Europa y la demanda de cerrar un acuerdo comercial con Centroamérica
definitivamente marcó un rumbo diferente. Hizo que Panamá decidiera integrarse a la región centroamericana de algo que casi en 50 años se había venido construyendo procesos políticos, procesos, digamos, de cooperación o de búsqueda de su incorporación a Centroamérica. Ese es uno de los elementos que marcó, digamos, la llegada de Europa buscando un acuerdo con la región centroamericana. Pero en el acuerdo comercial han quedado diferentes elementos que se tienen que ir cumpliendo a lo largo de, digamos, de los años, y quizás la clave es que estos procesos de cumplimiento nos están haciendo, primero, el compromiso de Centroamérica de cumplir con eso que quedó escrito. Están haciendo que cambiemos reglas del juego de comercio centroamericano, homologando procesos, homologando digamos, requerimientos, homologando normativa técnica centroamericana, y esto está haciendo muchísimo ese efecto de unión, ¿verdad?, en el comercio. Todavía tenemos, digamos, el cumplimiento de pilares estratégicos. Centroamérica ha cumplido con la ratificación de los pilares políticos y de cooperación. Todavía Europa nos falta que cierre la consulta completa con la ratificación de estos dos pilares, porque se completó en toda la Unión Europea el pilar económico, no todavía el social y el político. Pero creo que lo que hay que retomar de importante es que nos obligó a los centroamericanos a unirnos mucho más en el aspecto económico, y esto está, digamos, haciendo una fortaleza interesante en la región. Yo quiero nada más aprovechar y decirte que para nosotros cualquier inversión del mundo, creo que esto casi es unánime en la región, no te puedo decir unánime, puede que un país tenga alguna diferencia, pero casi es unánime que cualquier inversión de cualquier lugar del mundo es una oportunidad. Se vuelve con esa palabra una oportunidad estratégica. Y así llegamos al final de este programa. Sin duda alguna, la unidad centroamericana ha avanzado, pero todavía hay mucho camino por recorrer. Es importante la ayuda de otras naciones, es importante la colaboración, pero no solo en un proyecto para decir nosotros, nuestro país, sino para decir nosotros, nuestra unidad centroamericana, y decirlo también en una perspectiva de beneficio de todos los sectores y sobre todo de toda la población. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.